Cambiamos de tema, mucha repercusión está generando un editorial aparecido en el diario La Nación, allí donde se está pidiendo el cese de los juicios que se llevan a cabo por crímenes de lesa humanidad. No más venganza es el título, ya recibió el repudio de los trabajadores del diario y también de Abuelas de Plaza de Mayo. Hablamos con Estela de Carlos. No me llama la atención, el diario La Nación es un diario que está en las antípodas de nuestra lucha por los derechos humanos. El editorial del diario La Nación, titulado No más venganza, reclama la revisión del cumplimiento de condenas en cárceles comunes de los represores. En el séptimo párrafo, como cuestión urgente a resolver, señala textualmente que es vergonzoso el padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. El que comete un delito tiene que pagarlo, y tiene que pagarlo con la ley, con lo que le corresponda por ley. Si son cárceles permanentes, no interesa la edad, son personas muy peligrosas, porque La Nación no lo pone, pero son personas mayores que no se arrepienten, no confiesan y además prometen volver a hacerlo si fuera necesario, repetir los secuestros y las muertes a través del terrorismo de Estado. El editorial también califica de urgente la revisión de acciones contra magistrados en actividad o retirados cuestionados por los organismos de derechos humanos a raíz de sus vínculos con la dictadura. Y menciona a los jueces de Mar del Plata, Pedro Hoff, de Bahía Blanca, Néstor Montesanti, y al juez federal de Salta, Ricardo Lona. Con referencia también, porque ahí lo toca el tema de los jueces, que han sido también cómplices o acompañantes de estas barbaridades. Todo lo que llegó a la justicia, se juzgó y se condenó, fue con pruebas, con evidencias fehacientes y nada fue improvisado ni por venganza. Fue la propia justicia de la Constitución que juzga a quienes transgreden sus propios preceptos. Para Abuelas de Plaza de Mayo es nefasta la comparación que hace el editorial entre los militantes y agrupaciones políticas de la década del 70 y el grupo Al-Qaeda a raíz del atentado perpetrado el 13 de noviembre pasado en París. Es totalmente desatinada, es injuriosa, es ofensiva, porque este hombre, no sé si habrá que enseñarle a quien escribió el editorial la historia, ¿no? La historia argentina y la historia de estos grupos que hacen estos crímenes masivos, que ponen una bomba en una escuela, que ponen una bomba en un supermercado, una bomba en un teatro. Es de una maldad soberana todo lo que se dice en esa comparación nefasta, pero insisto en que la nota lo que quiere es retroceder a un pasado nefasto, desvirtuar un gobierno como el de Néstor y Cristina y condicionar al gobierno actual a que ya empiece a pensar en abrir las cárceles para estos genocidas. La periodista y senadora Norma Morandini, que cita el primer párrafo del editorial, dijo que fue utilizada a raíz de una nota que escribió hace una semana en la que señalaba que los derechos humanos no se pueden defender con mentiras. Por su parte, los periodistas del diario, primero a través de las redes sociales y luego, reunidos en asamblea, repudiaron el escrito y se manifestaron a favor de la continuidad de los juicios por los delitos de lesa humanidad con una frase: no al olvido, por la memoria, verdad y justicia. Lo decíamos, muchas repercusiones ha generado en las últimas horas este editorial del diario La Nación. Por ejemplo, una de las voces que se alzaron en contra de este editorial es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, IPREVA, que rechaza el editorial aparecido en el diario. Al igual que la Comisión Interna de Trabajadores de Prensa de la Televisión Pública, señala que los trabajadores justamente de prensa decimos nunca más. Está Luis Brustein justamente para comenzar a analizar este editorial y las repercusiones, Luis, que ha generado en las últimas horas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece mentira en realidad cómo la historia se repite, ¿no? Y se repite a veces como tragedia, a veces como comedia, dice la frase, pero en este caso hay una tragedia atrás, hay una tragedia que le costó a este país no solamente 30.000 vidas, años de oscuridad, sino un largo periodo para dejar atrás el miedo, el terror, como algo que se movía en la oscuridad y en las actitudes de cada uno de los argentinos, incluso viviendo en democracia. Costó mucho dejar atrás
esa historia. Apareció cuando, digo, la historia se repite porque apareció, si ustedes se acuerdan, alrededor de otro recambio presidencial cuando asumió el presidente Néstor Kirchner y volvió a aparecer ahora cuando está por asumir Mauricio Macri. Uno espera que estas políticas de derechos humanos sean políticas de Estado, uno lo espera de corazón. Y por eso, aún cuando hay tantas diferencias, un trecho tan largo desde el punto de vista ideológico y político entre dos personas como fue Néstor Kirchner y como es Mauricio Macri, uno aún así espera que a pesar de todas esas diferencias, la política de derechos humanos siga siendo una política de Estado, independientemente del signo político del gobierno que esté en ese momento en la Argentina. Porque no solamente ya son políticas de Estado, ya han sido tomadas por la sociedad como parte de su acervo democrático. Para los gobiernos que fueron en contra de estos procesos, siempre tuvieron a los movimientos de derechos humanos como una piedra en su zapato. Para los gobiernos que pudieron resolver y llevar adelante este proceso de democratización y de implantación de los derechos humanos y de la justicia, esos gobiernos pudieron promover estas ideas y estas historias a nivel internacional. Además, este es un país donde esta historia se juega todos los días. Venimos de un proceso electoral en que hubo un ganador y en que hubo un perdedor. Apenitas con poca diferencia, pero en esa poca diferencia uno puede decir, del lado del perdedor, la historia demuestra que ninguno estaría de acuerdo con que se cambie la política de derechos humanos. Del lado del ganador, uno puede decir que gran parte de los que votaron a Mauricio Macri tampoco están de acuerdo con que se hiciera ese tema, con que se cambiara esa política. Y la reacción de los trabajadores del diario La Nación demuestra lo que estábamos diciendo antes. La política de derechos humanos no tiene que ver con el partido que esté en ese momento en el gobierno. Es un acervo democrático de la sociedad argentina.